Vamos a continuar entonces con este tema, el cual lleva por título El caso del misterio de las dos casas, la historia de una familia que necesita ser rescatada. Ya habíamos hablado bastante acerca de cómo el Eterno llama a un hombre para formar no solamente una familia, pero una nación y un conjunto de naciones. Eventualmente este hombre llamado Abraham tendría de su descendencia, en este caso de la parte de su hijo Isaac, a Jacob, el cual vendría a ser el fundador, por decirlo de alguna forma, de lo que se conoce hoy en día como Israel o como la nación israelita, que nace de sus 12 hijos, incluyendo, en más, como ya se había estudiado, de los dos hijos de Joseph, en este caso Manashe y Efraín. Y vimos cómo eventualmente esta familia estuvo durante mucho tiempo en Egipto, en Misraim, pero eventualmente el Eterno los saca de ahí para que ellos ocupen, obviamente, su propia tierra. Estando en su propia tierra, como el Eterno les había prometido a sus antepasados, ya esta familia, obviamente, ya se había convertido en una nación. Ellos estando ahí, piden, en vez de que siga siendo gobernado por jueces, como era lo normal entre ellos hasta ese momento, piden un rey. El Eterno le da un rey conforme a sus propios deseos. Ya vimos el resultado de lo que pasó con ese rey que ellos deseaban, pero el Eterno levanta otro rey, al que nosotros estudiamos, llamado David. El Eterno lo bendice, el Eterno le promete que de él, de su descendencia, todavía iba a continuar con el reinado. Tristemente, el descendiente de él, después de que él parte, de que él muere, se aparta de los designios del Eterno, yéndose en pos de sus propios deseos, y el Eterno eventualmente decide separar la nación. Después de que esa nación se había vuelto una nación poderosa, fuerte, por los caprichos y el deseo malo del rey, en este caso Shlomo, el Eterno decide dividir el reino de Israel en dos naciones. En este caso, la divide una nación hacia el norte y una nación hacia el sur. La nación del norte vendría a ocupar lo que en la historia de las escrituras se conoce como las 10 tribus, llamándose así la casa de Israel o la casa de Efraín. Y la nación del sur, que se llamaría la casa de Yehudá, que vendría a ser dos tribus, en este caso Yehudá, que es la representante primaria, o ser el rey que había quedado, o sea, de la dinastía de David, la casa de Yehudá y la tribu de Benjamín, con algunos levitas, ya que los levitas eran los encargados de administrar lo que era la parte que le correspondía en Jerusalén, donde se encontraba el templo, y por ende obviamente tenía que haber levitas administrando ahí. Eventualmente vimos también y estudiamos un poco cómo el Eterno había escogido a un rey para la nación del norte. Vimos que ese primer rey de la nación del norte, o sea, de las 10 tribus, se llamó Yarabán. Este hombre empezó bien con el Eterno, como lo estudiamos, pero tristemente este hombre se desvió también. El orgullo le alcanzó y en vez de seguir los preceptos del Eterno, empezó entonces a hacer lo que a él mejor le parecía. Le impidió a las 10 tribus de que fueran a obedecer el mandamiento de las convocaciones donde tenía que ser, o sea, en Jerusalén. Ahí vimos y recordamos de cómo es que es peligroso que, aunque parezca muy bueno, el llevar la contraria en lo que ya está estipulado. Si el Eterno dice es A, es A. Yo no le tengo que buscar una quinta pata al gato. Yo no puedo ponerle A la una, A la dos. El Eterno dijo A y es A. Si el Eterno dice es negro, es negro. Yo no tengo que llevarle la contraria ni ponerle adorno a lo que el Eterno dice. Obviamente hubo consecuencias, porque además de que el hombre le impidió, como lo estudiamos, a las 10 tribus de ir a celebrar esas convocaciones en el lugar que el Eterno había mandado, también a la misma vez creó
otras festividades que nunca el Eterno había dado. Y dimos el ejemplo de lo que pasa hoy en día. Hoy en día es la misma cosa. La gente empieza a crear festividades o se ha creado festividades que le dan más importancia, religiosamente hablando, que las mismas festividades que el Eterno ha dejado a su pueblo. Es más, les importa más celebrar estas y decir, no, es que esto ya no nos corresponde a nosotros. Eso está en el pasado. Pero estas que ni siquiera hacen parte de lo que el Eterno ha mandado, a esas sí abrazan. No son mandamientos, pero vamos a ir atrás de ellas. Eso fue lo que pasó con este rey. Y este rey le sembró eso a su pueblo. Entonces vemos la importancia de estar siguiendo a una persona que esté de acuerdo a la voluntad del Eterno, que haga la voluntad del Eterno. Porque cuando una persona se empeña a seguir a alguien que no va de acuerdo a lo que las escrituras enseñan, entonces puede que eventualmente el resultado sea catastrófico. No solamente para el que está en cabeza, pero para los que están escuchando y lo están siguiendo. Entonces vemos que poco a poco la nación del norte empezó a apartarse del Eterno. Y eso fue poco a poco. Hicimos más o menos un cálculo y uno de los hermanos también dio su aporte, llegando a la conclusión de que pasarían más de 200 años hasta que el pueblo se apartó completamente del Eterno. O sea, esto no pasó de un día al otro, de la noche a la mañana, sino poquito a poquito, porque es que ahí viene el engaño. El engaño no viene de un solo, el engaño no viene de un solo golpe, el engaño va de poquito a poquito. ¿Por qué? Porque así es como trabaja el engaño para que sea recibido y sea eventualmente aceptado como algo real, como algo verdadero, mejor dicho, es de poquito a poquito. Poquito a poquito. Entonces, cuando viene a ver, la persona ya lo toma como si fuera una verdad absoluta. Entonces, eso fue lo que le pasó al pueblo hebreo. El Eterno siempre le mandaba mensajeros, el Eterno le mandaba profetas, el Eterno le mandaba personas que le llamaran la atención, pero ellos no querían. Los reyes de las 10 tribus del norte omitieron todos esos mensajes que el Eterno les mandaba para que se volvieran a ellos. ¿Qué pasa? Eventualmente, como leímos casi al final del segundo libro de los Reyes, se cansó el Eterno y los castigó, mandándolo no solamente al exilio, pero que ese exilio los llevara a que ellos eventualmente olvidaran quiénes eran realmente, olvidaran su identidad. O sea, esas 10 tribus, el Eterno va a hacer que eso que había puesto en su corazón de ser una familia, una nación de personas deseadas por el Eterno, ya no lo iban a hacer. Y en su corazón y en su mente se iba a borrar esa noción de que ellos eran algún tipo de tesoro para el Eterno. Recuerda lo que leímos en el libro de la Torá cuando él dice, ustedes serán un especial tesoro. Eso se iba a olvidar en la mente de ellos y en su corazón. Y ahora vamos a seguir con este tema, pero ahora mirándolo desde el punto de vista de un profeta que el Eterno va a escoger para llevar las últimas palabras de lo que leímos anteriormente, de ese exilio o de esa despatriación o expatriación de estas 10 tribus que se iban a olvidar que ellos eran parte del pueblo hebreo. Y vamos para ello al libro del profeta Oseas, en hebreo, Hoshea. Para entrar a entender el por qué el Eterno escoge a este hombre llamado Hoshea, vamos a hacer una introducción. Para este momento todavía el pueblo de Israel se encontraba, o sea, me estoy refiriendo a las 10 tribus. Recuerde de que cuando ya estoy hablando de Israel, me estoy refiriendo es de las 10 tribus. Cuando me vaya a referir a Israel como las 12 tribus, se los voy a tener que
decir detalladamente, pero cuando hable desde este momento de Israel, me estoy refiriendo de las 10 tribus. Recuerde eso, que el nombre de las 10 tribus es Israel. De las tribus del sur es Yehudá o Judá. Entonces, ¿qué pasa? Que para este momento en el cual el Eterno va a escoger a este profeta Josías o Oseas, todavía el pueblo de Israel, las 10 tribus, la casa de Efraín, se encontraban en su tierra. Todavía se encontraba en su tierra. Entonces, pero el Eterno ve que toda esta gente se está apartando de él, está haciendo lo que no es adecuado, lo que no es correcto, están desobedeciendo al Eterno, se están haciendo otras festividades, están convirtiéndose en idólatras. El Eterno les ha mandado muchos profetas, entonces ya de tanto el Eterno manda este profeta en especial para darle su mensaje de estocada o final. El nombre Oseas o en hebreo Oshía viene de una raíz, la raíz hebrea Yashá, que tiene que ver con liberación, salvación, libertador o salvador. Y quiero ponerlo aquí para que lo observen. Término o el nombre Joshía viene de la raíz hebrea Yashá, Y-A-S-H-A, que se traduce al español como salvación, salvador, libertador. Entonces, Joshía realmente se puede decir que el significado es salvación. Joshía significa salvación o salvará. Alguno de los dos es correcto. Salvación es el más atinado. Entonces el Eterno escoge a Joshía para dar un mensaje de salvación. Pero usted se va a dar cuenta que este mensaje de salvación también tiene su contrapunta y usted lo va a dar o se va a dar cuenta conmigo de qué se trata. Entonces, Joshía habló de una forma indirecta, por decirlo de alguna forma, a la casa de Israel o a la casa de Efraín, o sea, a las 10 tribus. Obviamente, como lo vamos también a leer, también le va a hablar un poco a la casa de Yehudá. Pero Joshía, por ser uno de los profetas que el Eterno escogió para el norte, porque recordemos una cosa, ya se encontraba dividido. El Eterno manda profetas para el norte, de acuerdo a la situación en que ellos se encontraban, y manda profetas al sur, de acuerdo a la situación en que ellos se encontraban también. Pero en este caso, porque la situación apremiaba para el norte, manda a este profeta, digámoslo de esta forma final, para llamarle la atención a ellos a que se vuelvan y que no venga la desgracia que va a venir. Entonces, Joshía le habla indirectamente a la casa de Israel, a la casa de Efraín, donde el Eterno deseaba que ellos respondieran de la forma correcta, o sea, que se volvieran, se arrepintieran a él, hicieran shub, hicieran arrepentimiento. Y por eso es que vamos a leer en el capítulo 1, verso 1, de la siguiente manera. La palabra de Yahweh que vino a Oshía, o sea, salvación, hijo de Berí, y algo que yo quiero que nosotros analicemos. Aquí vamos a tratar varias cosas con los nombres. Oshía, que quiere decir salvación, es hijo de Berí. Y vamos a ver qué significa Berí. Berí, este nombre, recuerda de que los nombres en el pueblo hebreo tiene un significado. Berí significa mi bienestar. Eso es lo que significa Berí. Mi bienestar. Ver, bien, bienestar, y Ri es mi bienestar. Berí se escribe B-E-E-R-I. Entonces, salvación es hijo de
su bienestar. Josia, hijo de Berí. En los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Yehudá. O sea que cuando Josías estaba profetizando a las tribus del norte, reinaban en el sur los siguientes reyes: Josías, Jotán, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Yehudá. Pero también en el norte, ¿quiénes eran los que reinaban? Dice, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces, como estamos pendientes con los nombres, entonces podemos decir de la siguiente forma. Usías viene del hebreo Usiyah o Usiyahu, que significa mi fuerza es Yah, o Yahweh es mi fuerza. Usiyah. Yotam significa Yahweh es perfecto. Ahaz significa él ha captado. Yarobán o Jeroboam significa las personas aumentan. Y Joás significa cuando. Entonces ya usted va a ver una relación cuando sigamos leyendo de esos nombres. Recuerde que los nombres que se encuentran en las escrituras, dependiendo el libro que usted está leyendo, tienen un propósito. Los nombres no están ahí porque son muy bonitos, ¿no? Los nombres tienen un propósito en las escrituras. Así de que siempre tengan este pendiente. Entonces vemos que el mismo Osías, que es salvación, es hijo de Berí, que es mi bienestar, que estaba profetizando cuando los reyes de Yehudá, Usiyah, mi fuerza es Yahweh, estaba reinando. Y cuando Yotam, Yahweh es perfecto, estaba reinando. Y cuando Ahaz estaba reinando, él ha captado. Haga la relación. Y cuando también estaban reinando, o cuando estaba reinando en el norte, el rey Jeroboam, que quiere decir las personas aumentan, y Joás jugando. O sea, ahí va usted dándose una idea de lo que realmente el mensaje quiere decir. Y dice más adelante, presta atención, dice, el principio de la palabra de Yahweh por medio de Josía. Yahweh dijo a Josía, ve, toma para ti una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, apartándose de Yahweh. Aquí yo quiero aclarar aquí algo. Primeramente, que cuando aquí dice que la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, no está hablando de todo el planeta Tierra. Recuerde de que hay desde el libro de Shemot o Éxodo una interpretación que usted tiene que tener en cuenta, que cuando usted vea la palabra Eretz, no siempre o desde ahí en adelante se refiere al planeta Tierra. Usted tiene que entender que desde el libro de Shemot, la palabra Eretz, que es traducida a tierra, de ahí en adelante puede estar refiriéndose en su mayoría a la tierra de Israel, no al planeta Tierra. Si se referiría al planeta Tierra en su totalidad, da detalles para ello. Pero cuando no da detalles, uno tiene que entender que Eretz se está refiriendo a Israel. Eretz, la tierra de Israel. Por eso es que hay el dicho Eretz Israel, que quiere decir la tierra de Israel. Entonces aquí está hablando no de todo el planeta Tierra, sino está hablando solamente de la tierra de Israel. O sea que el Eterno mandó a Josías para que él hablara a la tierra de Israel, específicamente
a las tribus del norte, o sea, al Israel del norte, a las 10 tribus que estaban ahí desobedeciendo. Y él le dice o le pide a Josías que haga una labor. Y esta labor puede parecer un poco extraña. No, de hecho, bastante extraña. ¿Cómo es posible que el Eterno le diga a Josías que se vaya a casar con una mujer de este índole, de esta categoría? Una mujer adúltera, una mujer prostituta. ¿Cómo le pide eso a este hombre? Y lo más interesante, y hay que verlo muy bien en lo que es la cultura de ese tiempo, sobre todo en la cultura hebrea. La cultura hebrea era raro que un hombre tomara una mujer y la desprestigiara. O sea, en este caso, la maltratara. Hicieron mal. En ese tiempo, hombre que tomara una mujer sabía no solamente el hecho o la responsabilidad de cuidar de ella, pero de amarla. O sea, cuando un hombre tomaba una mujer era para amarla y amarla más allá de sus propios límites. Hacía un esfuerzo bastante grande. De hecho, era muy raro que un hombre maltratara a su mujer y eventualmente la dejara. Ese ideal de que el hombre dejara a la mujer como un zapato y la maltratara y que fuera un cero a la izquierda en la sociedad, eso era de las culturas de las naciones, más no del pueblo de Israel. A pesar de que obviamente el pueblo hebreo era un pueblo patriarcal, eso es algo que sí es verdad. O sea, que los hombres eran los que daban la cabeza, pero eso no quería decir de que el hombre maltratara a la mujer. De hecho, el hombre representante como cabeza era la figura del Eterno en el cuidado para con nosotros. El Eterno no nos maltrata a nosotros, entonces el hombre como cabeza no maltrata a su mujer. El hombre, al contrario, además de cuidarla, tendría que amarla incondicionalmente. Obviamente, llamándole la atención cuando hay que llamarle la atención para que la mujer responda como tiene que responder en su casa. Pero porque la mujer no fuera la cabeza, o como hoy en día, como se ha puesto con el feminismo, de que ocupara la misma posición que el hombre en escalafón, estoy hablando en escalafón, no quería decir de que el hombre se aprovechara. Entonces, este Osías entendía el mensaje del Eterno. Ves a tu una mujer, pero la mujer no la tomes porque es que tú la vas a maltratar y solamente vas a tener intimidad con la mujer para dar hijos. No, él sabía lo que implicaba el tomar una esposa, sea la que fuera de la vida, en este caso una mujer adúltera o que se dedicara a la prostitución, sea la que fuera. Él sabía lo que implicaba el tomar una esposa. Implicaba más allá del cuidado y la protección, amarla incondicionalmente, nunca dejarla. Y eso en ese momento, me imagino yo, eso no lo dice aquí en las escrituras, pero viendo todo este trasfondo, me pone a pensar que Osías sabía lo que esto iba a implicar, cómo esto iba a afectar su vida. Pero el Eterno quería que hiciera esto porque quería darle un mensaje, no solamente a él, pero al pueblo hebreo también, de cómo es que Yahweh se sentía con el pueblo hebreo, en este caso las 10 tribus. No estamos hablando de las 2 tribus que quedaron en el sur, porque afortunadamente hasta ese momento las tribus del sur estaban caminando bien. O sea, en este caso, la casa de Yehudá y la casa de Benjamín, que era en ese momento lo que había quedado en el sur. Pero las 10 tribus estaban caminando mal y él quería que Josías entendiera eso para poder dar el mensaje. Ese es como, por ejemplo, alguien decía, ¿tú quieres entender realmente algo? Experiméntalo. Vívelo tú mismo. Vívelo tú mismo para que tú puedas decir, eso es así o eso no es así. Para que tú puedas decir. Por eso es que se dice, o hay muchos dichos por ahí que dice de que la persona que pasó por esa experiencia puede hablarlo. Y ahí se han surgido muchos dichos alrededor de ellos, pero sí, es así. Entonces el Eterno quería que Josías entendiera esa posición, que entendiera por qué es que él quería darle este mensaje. Entonces le dice, ves y toma a esta mujer. Una mujer de la vida fácil. Y en el verso 3 dice eventualmente. Fue pues y tomó a Gomer. Y aquí yo me voy a detener
con este nombre. Gomer. ¿Por qué? Porque este nombre también tiene que ver con el mensaje profético que el Eterno quiere pasar a su pueblo. Gomer. Gomer viene de una raíz también hebrea, la cual es gamar. Y esta raíz hebrea, gamar, es la que se utiliza para Gomer, obviamente, como dije, y que se puede traducir al español, al castellano, como acabar o terminar, o acabó o terminó. Así de que, y está relacionado con la consumación, o sea, en este caso, ya con el terminar una labor, terminar algo, darle fin a algo. ¿Por qué? Porque el Eterno iba a empezar a darle fin a una relación. Pero lo más interesante es que esa relación que el Eterno iba a acabar, no iba a acabar absoluto. Porque hay muchas personas que dicen hasta el día de hoy, no es que el Eterno ya terminó la relación con Israel y no quiere saber nada de Israel. Resulta que en el pensamiento del Eterno no es así. En el pensamiento del Eterno, el acabar no es, ya no quiero saber más de ti, más nunca. Ese es el pensamiento humano. El pensamiento humano es, no quiero saber más nunca de ti. No te quiero ver ni en pintura. Pero en el pensamiento del Eterno es diferente. En el pensamiento del Eterno es, no quiero saber hasta de ti, pero hasta cierto punto, porque va a haber un momento que te voy a dar la oportunidad a que vuelvas de nuevo. Y usted lo va a ver conmigo. Entonces, Gomer viene de la raíz hebrea gamar, que significa acabar, terminar. Consumación, acabó, terminó. Y es, dice aquí, hija de un hombre llamado Divlain. Hija de un hombre llamado Divlain. Y lo interesante también con este nombre, que Divlain, esta palabra hebrea, significa torta de higos doble. Torta de higos doble, Divlain. Dando a entender dos caras. O sea, que estaba tratando con un pueblo de dos caras. ¿Por qué? Porque por un lado, Israel, como lo leímos una vez y estudiamos, Israel no había dejado de servir al Eterno. Pero además de servirle al Eterno, le servía a otros ídolos, a otras deidades. Hoy en día no es algo como que muy diferente. Usted, por ejemplo, habla con cualquier persona religiosa y la mayoría de esos religiosos le dicen, no, yo le sirvo al Eterno. Yo amo al Eterno. Pero por otro lado están haciendo cosas que va en contra. Es más, hay que ser realistas. Adorando a ídolos igual o de la misma estatura le dan que al Eterno. Y sabemos eso nosotros. ¿Cuántos de estos, por ejemplo, que inclusive pueden llamar al Eterno, como su nombre casi parecido, que es Yahvé, en el cristianismo católico, sin querer ofender a ningún cristiano católico, pero le llaman Yahvé correctamente y dicen, servimos a Yahvé. Pero a la misma vez están poniendo florecitas, agüita, lucecita a la Virgen del Guadalupe, a la Virgen de Chinquinquirá, a la Caridad del Cobre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas esas deidades. Pues igual pasa. Entonces, el nombre Divlain quiere decir torta de doble higos. O sea, en este caso, dando a entender una nación de doble cara, de doble cara, de doble moral. Ya usted se está dando o se está formando en la idea de qué está tratando entonces la profecía que va a venir contra Israel. Dice, la cual concibió, o sea, tuvo, parió, y le dio a luz un hijo. Entonces Yahweh le dijo, y aquí presten atención porque viene lo interesante, ponle por nombre Jezreel. Ponle por nombre Jezreel. Vamos a analizar este nombre Jezreel. ¿Por qué
porque es bastante interesante. El nombre Jezreel es bastante interesante. Usted se va a dar cuenta conmigo por qué lo estoy diciendo. Jezreel. Aquí. Este nombre Jezreel significa el eterno siembra o simiente de Elohim. El eterno siembra o simiente de Elohim. O por qué no, también se puede traducir muy fielmente como la siembra del eterno. O sea que el eterno quiere dejar plasmar en esta profecía que por medio de esta nación del norte, él iba a dejar una siembra. Y obviamente esto tiene que ver, como lo estamos viendo, con un término agrícola, que es sembrar. Y que a la misma vez está relacionado, si usted se acuerda, y por eso le dije que anotaran, con el libro de Bereshit o Génesis en el capítulo 12, verso 13, cuando el Eterno le dice a Abraham o le promete a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí se acuerdan? Que de hecho utilizamos o analizamos la palabra hebrea Wenivrehu, cuya palabra se puede traducir también o da o transmite la idea en el español o en nuestro idioma castellano como injertar, que tiene que ver también con un término de cosechas, de siembra y cosecha. Tiene que ver con agricultura. Entonces, Wenivrehu está ligado también a esta palabra. Noten cómo es que se están uniendo todas las partecitas. Como el Eterno desde hace rato está diciendo que por medio de Abraham las naciones iban a ser injertadas, iban a ser sembradas, o en este caso está revelando de que el Eterno iba a utilizar las 10 tribus para sembrarlas entre las naciones. Y usted se va a dar cuenta conmigo que eso es así. Mire lo que dice más adelante. Entonces, Jezreel quiere decir la siembra del Eterno. Jezreel, la siembra del Eterno. Porque dentro de poco yo castigaré a la casa de Jehú por los hechos de sangre de Jezreel. Y haré cesar, miren esto, haré cesar, o sea, terminaré el reino de la casa de Israel. Recuerden y tengan en memoria que cuando dice la casa de Israel no se está refiriendo a las 12 tribus, solamente se está refiriendo a las 10 tribus que están en el norte, no a las tribus del sur que están conformadas por Yehudá y Benjamín, o sea, los judíos de hoy en día. O sea, el Eterno iba a cesar con esa casa, con la casa de Efraín. Las iba, proféticamente ya le está diciendo, las iba a sembrar entre las naciones. Y dice, sucederá que en aquel día que yo quebrare el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Por qué? Porque ahí era que el Eterno los iba a dispersar, los iba a expatriar. Y ya vamos a ver cómo. Ya lo habíamos leído por medio de Asiria, de Aram, pero vamos a seguir leyendo y usted se va a dar cuenta. Y dice más adelante en el verso 6, ella concibió de nuevo y dio a luz una hija. Y Dios le dijo, ponle por nombre Lo Ruama. Y esto también lo vamos a analizar. ¿Por qué? Porque este nombre también tiene un significado profético. Recuerda que cada nombre que se encuentra ahí es porque tiene un significado profético. Entonces, Lo Ruama. ¿Qué significa Lo Ruama? La palabra hebrea Lo Ruama o el nombre Lo Ruama viene de dos palabras. Lo, que quiere decir no en hebreo, y Ruama, que quiere decir compadecer.
O sea, que el Eterno no se iba a compadecer. ¿No se iba a compadecer de quién? De las 10 tribus. ¿Por qué? Porque ya habían rebosado el vaso. El Eterno no se iba a compadecer más de las 10 tribus. El Eterno ya estaba cansado después de muchos siglos de llamarle la atención, de decirle, vuélvanse a mí. Ya llegó un momento que el Eterno dijo, no más, hasta aquí. Y por eso es que dice, o toma esta situación de la vida real para mandar un mensaje profético al pueblo hebreo, a los 10 tribus. Lo ruama, no me compadeceré. Y por eso es que dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, o sea, de la casa de Efraín, las 10 tribus, y no la soportaré más. Ahora noten esto en el verso 7, pero de la casa de Yehudá, o sea, de las tribus del sur, de esa nación del sur, Judá, tendré misericordia y los salvaré por Yahweh su Elohim. No los libraré con arco ni con espada, ni con guerra, ni con caballos y jinetes. Y vamos a estudiar en el libro de Segunda Crónica cómo el Eterno iba a hacer eso. Resulta, como también habíamos leído en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, cómo el Eterno mandaría a Aram, a Siria, a invadirlos, a las 10 tribus, y los expatrió, los sacó de su tierra. Bueno, Asiria iba a hacer eso con las tribus del sur, con la nación de Yehudá. Pero, como lo vamos a leer eventualmente, el Eterno no permitió que Asiria los atacara. O sea, la nación del sur, a los judíos, a los yehuditas. Atacaron a las 10 tribus, la hicieron que se despatriaran, o sea, que salieran de su tierra. Pero con la casa de Yehudá, el Eterno no permitió que eso pasara. Asiria pensó, bueno, ataqué a las 10 tribus, tuve éxito, las expatrié, pero ahora voy por la casa de Yehudá. Resulta que el Eterno se los prohíbe, los detiene. Y no permite que los asirios destruyan a Yehudá. Y por eso es que leemos esta profecía, que el Eterno no iba a permitir que Yehudá le hicieran daño en ese momento. En ese momento. ¿Por qué? Porque los de Yehudá para ese momento estaban en obediencia en comparación con los de las 10 tribus. Y dice en el 8, después de destetar a Lo-Ruhama, o sea, no me voy a compadecer, concibió, y aquí yo quiero que por favor analicemos esto que vamos a leer, concibió y dio a luz un hijo. Y Elohim le dijo, ponle por nombre Lo-Ammi. Y aquí viene otra cosa que debemos analizar. Lo-Ammi. Este tercer hijo, Lo-Ammi, tiene un significado muy interesante. Lo-Ammi significa, o viene de dos palabras, lo, que significa en español no, y ami significa pueblo. O sea, que lo ami significa no mi pueblo. ¿Por qué? Porque las 10 tribus, la nación del norte, la casa de Efraín, no iba a ser considerada más el pueblo del Eterno. Pero no por siempre, no iba a dejar de ser no más pueblo por siempre. Mire lo que dice. Siguiendo de nuevo. Lo-Ammi, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo su Elohim, su Dios. O sea, las 10 tribus, el Eterno le iba a decir, ya estoy cansado, ya yo no soy su Dios. Ya yo no soy su Elohim. Y ustedes no son más mi pueblo. Pero resulta que eventualmente el Eterno no lo iba a dejar hasta ahí. Porque cualquier persona lo lee hasta ahí y dice, bueno, ahí está la prueba que el Eterno ya no quiere más nada con las 10 tribus. Pero mire lo que dice el verso 10. No obstante,
el número de los hijos de Israel, o sea, hablando de las 10 tribus, recuerden que esto está dirigido a las 10 tribus. No obstante, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿Por qué? Porque el Eterno los iba a sembrar. A esas 10 tribus, el Eterno las iba a sembrar. Recuerde, Yisrael, recuerde el término Yisrael, las iba a sembrar. Y dice, y sucederá que en el lugar de lo que se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, hijos del Elohim viviente son. Mire cómo el Eterno torna todo. El Eterno le dice, ya yo no quiero saber más de ustedes. Ustedes me tienen decepcionado. Yo no quiero saber más de ustedes como pueblo. Pero eventualmente el Eterno les va a decir, ustedes, después de que se han crecido, ustedes son hijos del Eterno. O sea, les va a recordar que ellos son sus hijos también. Ese es como, por ejemplo, para que me entiendan, un padre tiene un hijo que ama con todo su corazón, pero su hijo es rebelde. Y de repente, cuando ve esa rebeldía que no quiere ser cambiada, el padre decide sacar a su hijo de su casa. Yo te amo con todo mi corazón, pero no te puedo tener aquí con esa rebeldía. Te me vas. Y el padre, con todo el dolor de su corazón, con todo el dolor de su alma, tiene que hacerlo. Es la obligación del padre no tener a un hijo rebelde en su casa y lo saca. Pero quiere decir de que el padre se olvidó de su hijo. Les aseguro que no. Un padre que realmente es padre, a pesar que tiene que hacer esto, que es su obligación como un verdadero padre, tiene en su corazón todavía a su hijo. No lo va a olvidar hasta que llega el momento que el hijo entre en razón y diga, me equivoqué. Y les aseguro que ese hijo que se devuelve y le dice al padre, padre, me equivoqué, perdóname, acéptame de nuevo. ¿Usted cree que el padre le va a decir, no, ya te dije que ya tú no eras más mi hijo? ¿Le va a decir eso? No, le va a decir, hijo, venga para acá, te acepto con todo. Y lo vuelve de nuevo a integrar en su familia. Así es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial desechó por un rato a Israel. ¿Por qué? Porque tenía un plan. Pero el plan final era volver a traer de nuevo esa descendencia. ¿Y qué dice? Mire lo que dice, siguiendo el verso 10. Ustedes, del hijo de Dios, y dicen el 11, los hijos de Yehudá y de Israel, y presten aquí la atención, porque esto es donde viene lo más interesante. Noten esto, 11, los hijos de Yehudá, o sea, los judíos, la del sur, las dos del sur, y de Israel, serán congregados ¿en qué? En uno. O sea, que en este momento estaban separados, pero eventualmente cuando el Eterno llame a la descendencia de las 10 tribus, eventualmente los va a unir de nuevo con Yehudá para volver de nuevo a formar esa nación que antes era, esa familia unida que antes era. Y lo interesante es que dice, y nombrarán para sí un solo jefe. ¿Y cuál es ese jefe? Nosotros lo sabemos, que es el que ha empezado esta labor, que es nuestro maestro, Yehoshua de Nazaret. Él es el que está permitiendo que las 10 tribus que están perdidas, injertadas entre las naciones, sembradas entre las naciones, estén volviendo para eventualmente añadirlos con Yehudá para volverla a hacer una sola nación y el pastorear. Como están en los profetas y lo vamos a leer. Y dice, y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel, o sea, de la siembra. Y recuerde que el término siembra no es solamente siembra. Cuando usted siembra, eventualmente, ¿qué hace? Fructifica y cosecha. El día de la cosecha. Mire el plan de nuestro Padre.
¿Cómo es que el Eterno torna todo esto? Entonces no podemos pensar que el Eterno desechó completamente a Israel, a las 10 tribus. No, él tiene un plan y en ese plan, aunque muchos hoy en día no lo sepan, estamos nosotros involucrados. Nosotros como descendencia vamos a descubrir que pertenecemos a esa ascendencia, o en este caso nosotros somos descendientes de esa casa. Así de que tengamos esto pendiente y recuerde que el Eterno, cuando dice aquí en el verso 9, que el Eterno les dijo, ponle por nombre Lo-Ami, porque ustedes no son mi pueblo. Nosotros leímos en Segunda de Reyes, capítulo 17, voy a leer rapidito, desde el verso 5 al 18, ustedes lo deben de tener marcado porque eso lo estudiamos. Dice, después el rey de Asiria invadió todo el país, subió contra Shomron o Samaria y la sitió durante 3 años. Esto es cuando ya ellos iban a estar despatriados. En el 9º año de rey Josías, el rey de Asiria tomó a Shomron o a Samaria, llevó cautivos a los israelitas, o sea, las 10 tribus, a Asiria y los estableció en Jalach y en Jabor, río de Gozán, en las ciudades de los Medos. Esto aconteció porque los hijos de Israel desobedecieron o pecaron contra Yahweh su Elohim, que los había sacado de la tierra de Egipto, del poder de Faraón, rey de Egipto, y porque veneraron a otros dioses. También anduvieron según la práctica de la nación que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel, en las que establecieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Elohim. Se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los centinelas hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron piedras rituales, árboles rituales de acera, sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos, así como las naciones que Yahweh había desterrado delante de ellos. Hicieron cosas malas, provocando la ira de Yahweh, pues rindieron culto a los ídolos acerca de los cuales Yahweh les había dicho, ustedes no harán así. Yahweh advertía a Israel y a Yehudá por medio de todos los profetas, de todos los videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda la Torá que mandé a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que anduvieron su cerviz como cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Yahweh su Elohim. También desecharon sus leyes y el pacto que él había hecho con sus padres y sus amonestaciones con los que había amonestado. Fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Imitaban a las naciones que estaban a su alrededor, de las cuales Yahweh les dio mandamiento no actuar como ellas. Abandonaron los mandamientos de Yahweh su Elohim. Se hicieron 2 becerros de oro de fundición y un árbol ritual de acera. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron encantamientos y adivinaciones y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándolo a ira. Por tanto, Yahweh se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Yehudá. Y eso se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 17, del 5 al 18. Eso lo leímos el estudio pasado, solamente le estoy recordando y ustedes pueden ligar este pasaje con Oseas capítulo 1, verso 9, para que recuerde que ahí fue cuando el Eterno les dijo, ustedes no son más mi pueblo. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 17, de 5 a 18, se llegó su cumplimiento. Por eso les digo, márquenlo, porque eventualmente vamos a ver el cumplimiento más arriba. Entonces, el Eterno les dice eso, no van a ser más su pueblo, y obviamente eso fue lo que pasó. Pero el Eterno tenía un plan detrás de esto. El Eterno tenía un plan maravilloso detrás de eso. De hecho, todavía lo tiene. Y entonces, cuando ellos
son expatriados por Asiria, ¿qué es lo que pasa? Eventualmente ellos van a perder su identidad. Porque, como también vamos a estudiar, eventualmente la casa de Yehudá también desobedece, pero pasarían muchos siglos para ellos. Pasarían muchos años después de que la casa de Israel, las 10 tribus, son despatriadas por su desobediencia. La casa de Yehudá también desobedece eventualmente. Y el Eterno también le manda un castigo. La diferencia es que la casa de Yehudá, como vamos a estudiar, ellos son llevados a cautiverio, pero pueden volver eventualmente. Pero las 10 tribus, ellos son despatriados, son expatriados y más nunca vuelven. Por lo menos no todos, hasta que el Eterno los llame, como está pasando desde que vino Yeshua hasta el día de hoy. Y cuando venga Yeshua y los haga un solo reino. Entonces, eventualmente vamos a ver en el capítulo 2, vamos a seguir el capítulo 2 del libro de Osea. Y vamos a leer del 1 al 9, para que vayamos entendiendo un poquito más. Y dice en el verso 1, digan a sus hermanos, a mí, y a sus hermanas, Ruhamá. Ya nosotros sabemos que a mí es pueblo, sus hermanas, Ruhamá, no compadecida, a mí compadecida. Dicen, acusen a su madre, acúsenla, porque ella ya no es mi mujer, ni yo soy su marido, porque ya sabemos todo lo que anteriormente había pasado. Esa mujer se había vuelto a sus amantes. Teniendo su esposo, Josías se había vuelto a sus amantes. Y eso era lo que estaba pasando en la casa de Israel, en la casa de Efraín, en esas 10 tribus. Teniendo de esposos a Yahweh, ellos se fueron en busca de otros amantes, de otros ídolos, de otras deidades. Y dice que quité sus fornicaciones de delante de su cara, sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la desnude por completo y la ponga como en el día en que nació. O sea, el Eterno dice, le voy a quitar todos esos privilegios que yo le había dado como pueblo. Y por eso es que muchas de la descendencia de estas 10 tribus hoy en día andan en desgracia. Muchos de ellos endeudados, muchos de ellos andando en situaciones precarias, siempre atrasados, etcétera. Y dice, no sea que yo la desnude por completo y la ponga como en el día en que nació, no sea que la vuelva como un desierto y que la deje como una tierra reseca y la mate de sed. Tampoco me compadeceré de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Tristemente, esa descendencia que somos, la mayoría de nosotros, somos eso, somos hijos de prostitución. Pero a pesar de eso, el Eterno, en su gran amor, a pesar de que somos descendencia o hijos de prostitución, por esa misma labor, el Eterno, en su misericordia, esa descendencia la va a rescatar. Y usted se va a dar cuenta cómo. Mire, porque su madre se prostituyó, o sea, nuestros antepasados, por desgracia, nuestros antepasados hicieron que nosotros nos convirtiéramos en hijos de prostitución. Pendía sobre nosotros esa maldición. Pero mire lo que hace nuestro Padre. Y dice, ya la que los concibió actuó desvergonzadamente porque dijo, iré tras mis amantes que me dan pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí que yo obstruyo su camino con espino y reforzaré su vallado, de manera que ella no encuentre sus senderos. Ella irá tras sus amantes, pero no los alcanzaré. No los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. O sea, está pasando como
una historia que vamos a leer eventualmente en los libros nazarenos, que tiene o le han puesto como por título El hijo pródigo, si se acuerdan. Eventualmente, marquen eso, porque esto está ligado a eso. Márquenlo, porque después cuando leemos el hijo pródigo vamos de nuevo a volver a esa parte y usted comprenderá por qué la historia del hijo pródigo. Y dice 8, porque ella no reconoció que era yo el que le daba trigo. O sea, Yahweh le está diciendo a su pueblo, yo fui el que te bendije, yo te di todas las bendiciones, ¿por qué te fuiste detrás de otras deidades? El vino nuevo y el aceite. Yo le di abundancia de plata y de oro que ellos usaron para Baal. O sea, el Eterno los bendecía, pero ellos, esas bendiciones se las llevaban a sus deidades. Hoy en día pasa lo mismo y hay que ser realista. Y no estoy diciendo solamente a las deidades de metal, también a las deidades humanas, porque hay muchas personas que se han hecho a los humanos como deidades y le llevan todo su dinerito a esa gente que ellos tienen como deidades, como sus Elohim. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino en su época y quitaré mi lana y mi lino que cubren su desnudez. Entonces el Eterno iba a castigar a la descendencia de las 10 tribus. Las iba a castigar, las iba a justiciar. Y dice más adelante en el 11, haré cesar todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus festividades. O sea, el Eterno dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a tener nada de eso. Ya no vas a acordarte ni de las convocaciones que yo he dado, ni siquiera de los Shabbat. Ya no te vas a acordar de los Shabbatón. No te vas a acordar. O sea, iban a perder en su mente y en su corazón lo que antes ellos hacían. Ya ellos no iban a reconocer qué era eso de convocaciones. No iban a entender qué era eso de fechas especiales. No iban a entender qué eran festividades. No iban a entender mucho menos lo del Shabbat y de las lunas nuevas. No lo iban a entender. Se les iba a olvidar. Y ustedes seguirán leyendo después, pero yo quiero ir adelantando y vamos al verso 18. Mire lo que dice. En aquel día haré por ellos un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quebraré el arco y la espada y anularé la guerra en la tierra y los haré dormir seguros. O sea, el Eterno y empieza a decirle a ellos, aún así, yo voy a tener misericordia de ti. ¿Por qué? Porque ellos estaban o se iban a convertir completamente en animales. O sea, en el momento que ellos fueran sacados de su tierra y fueran mezclados o sembrados entre las naciones o injertados entre las naciones, ya iban a ser considerados como animales. De hecho, el Eterno sabe cómo llama a los gentiles que no hacen parte del conocimiento de esta fe. Perros o perrillos. Aunque suene humanamente hablando, suene mal, suene grotesco, pero así es como se comportan las naciones. Hay que ser realistas. El humano entre las naciones se comporta inclusive peor que un animal. Hay que ser realistas. Vemos muchos casos, no estoy diciendo que el hombre tenga sus momentos buenos, pero en la mayoría de los casos, el hombre se convierta peor que un animal. Y vemos de que el animal inclusive actúa en muchos casos mejor que el mismo ser humano. Y dice más adelante, 19, te desposaré conmigo para siempre. O sea, el Eterno volvería a casarse con la descendencia esa, con aquel o con aquellos que él había dicho, ustedes no son más mi pueblo. Dice, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en lealtad y compasión. Yo te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. Y eso lo va a hacer el Eterno.
Y sucederá que en aquel día, dice Yahweh, que responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y estos responderán a Jezreel, o sea, a mi cosecha, a mi siembra. Yo, mire esto, yo la sembraré para mí en esta tierra. El Eterno desde ya está diciendo que iba a sembrar a Israel en esas tierras paganas, en esas naciones. Y dice, y tendré compasión de lo Ruama. ¿Y qué quiere decir lo Ruama? No compadecida. O sea, tendré compasión de la no compadecida. De aquella que yo no tuve compasión, voy a tener compasión. Miren cómo es que el Eterno empieza. Pero eso es, usted dice, pero qué raro, eso es contradictorio. Aquí parece de que el Eterno no tiene como que algo fijo, pero no, al contrario, el Eterno aquí está actuando como un padre. Un padre que es realmente un padre le dice a los hijos que están en rebeldía, no tienen compasión con los hijos. No te quiero aquí en mi casa, te me vas. En eso no tienen compasión, te me vas. Pero tienen en su corazón el deseo de que el hijo cambie para recibirlo de vuelta. Eso es un verdadero padre. Un padre, y hay que ser realista, un padre que mantiene un hijo rebelde en su casa y no le llama la atención, no es un buen padre, hay que ser realista. Un buen padre con todo el corazón, todo el dolor del corazón, te va a decir al hijo rebelde, no te puedo tener, y más si tienes otros niños más pequeños o hijos que están en un camino bueno, no te puedo tener en mi casa, con todo el dolor te me vas. Y hasta que no cambies, no puedes estar aquí. Hasta que no cambies de mentalidad, no te puedo tener aquí. En el momento que tú cambies, te acepto de vuelta. Y esto fue lo que pasó. Dice, tendré compasión de lo Ruama. Diré a lo Ami, o sea, al que no es mi pueblo. Pueblo mío eres tú. Y él dirá, Elohim mío, Dios mío. O sea, aquel que ya no va a ser pueblo y que se olvidaría de su identidad, eventualmente el Eterno los va a rescatar y ellos van a decir, Elohim mío. Y anoten esta parte, porque esto es la que va a utilizar eventualmente un maestro de los libros mesiánicos, de los libros nazarenos. Y usted lo va a ver eventualmente. Siguiendo de nuevo el estudio, podemos entonces ir al siguiente capítulo. Mire cómo se va poniendo esto. Capítulo 3. Y en el capítulo 3, vamos a leer desde el verso 1. Mire lo que dice. Yahweh me dijo de nuevo, ve, ama a una mujer que ama a un amante. Está hablando de la misma mujer, no está hablando de mujer diferente. Le dice, ve y toma de nuevo a Gomer. Y dice, a un amante y comete adulterio. Ámala con un amor como el de Yahweh por los hijos de Israel, si se dan cuenta. Mira, a pesar de que Yahweh llega un momento como padre de no aguantar más la rebeldía de Israel y los echa y les dice, ustedes no son mis hijos, ¿qué está diciendo aquí? Los ama, los echó, pero los ama, esperando el día de que ellos transformados vuelvan. Y dice, a pesar de que ellos miran a otras deidades y aman las tortas de pasas o de higo. Lo que habíamos leído, lo que significa double, doble cara. A pesar de que son doble caras. Mire cómo está encajando todo en su sitio. Y dice, entonces, y presten atención aquí, mire lo que dice, entonces la compraré. Recuerde qué fue lo que hizo y téngalo pendiente porque eso lo vamos a leer en los libros nazarenos. ¿Qué hizo el Eterno para recuperar esa descendencia? La compró. ¿Pero la compró con qué? ¿Con dinero? No, la compraría con algo más fuerte que el dinero, más valioso que el dinero. Pero aquí, este
Hoshea iba a comprar a la esposa, o sea, a Gomer, la iba a comprar con dinero. Dice, entonces la compraré por 200 gramos de plata y 3 kilos de cebada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Resulta, y esto es según las costumbres hebreas, muchas veces pasaba de que cuando la mujer tenía ese espíritu o ese pensamiento de adulterio, de prostitución, y que se le iba al esposo, porque eso era lo que pasaba, y que se iba con sus amantes, en muchas ocasiones los amantes después la desprestigiaban. Y eventualmente cuando ya la mujer perdía su gracia, ¿qué creen que hacían estos amantes? La vendían como esclava. Ya después que estaba ya deshecha, toda feíta, entonces ya como ya no le podía sacar más jugo de su belleza por haber pasado por todo eso, veía el amante que el único provecho era venderla. ¿Y qué pasaba? Que el esposo la podía comprar. Pero entonces, miren para que se dé cuenta y analicen la sociedad hebrea. La sociedad hebrea no tenía a la esposa sumisa en el sentido de que estaba así con miedo o que tenía que hacer todo a presión. No, la esposa lo hacía libremente. La esposa lo hacía con amor, porque sabía que el esposo la cuidaba, porque sabía que el esposo la ayudaba, la amaba, la protegía. Y ella lo hacía con gusto. Ella le cocinaba con gusto. Ella le servía con gusto. Ella lo respetaba por gusto. Pero, ¿qué pasaba? Que si la esposa se iba y caía en manos de estos mercaderes, de estos amantes que después le iban a vender, el esposo tenía también el derecho de comprarla. Pero el problema es esto, que después de comprarla, ya la esposa ya no podía hacer lo que se le daba la gana. Porque una esposa antes podía hacerlo, pero con gusto. Podía hacerlo con libertad. Y si quería hacer otra cosa extra, la podía hacer y el esposo no la amarraba a que hiciera otra cosa extra. Pero cuando el esposo la compraba, ya no tenía voz ni voto. En la sociedad hebrea, la mujer tenía voz. La mujer podía decirle al esposo, mira, estás haciendo las cosas no correctas. Mira, te aconsejo esto. Y el esposo tenía que estar escuchando a la esposa. Pero cuando el esposo compraba eventualmente la esposa, ya la esposa no podía ya ni opinar. Ni opinar. Y esto era lo que estaba pasando. Y por eso, al ser nosotros comprados de nuevo por el Eterno, no podemos opinar. El único que puede decir voz es el esposo. ¿Y quién es nuestro esposo? Yahweh. No podemos ir a decir, padre, pero ¿qué tal de esta forma? No, ya no puedes. Ya no podemos. No podemos. Ya es lo que dice el Eterno y ya, punto. Porque nos compró. Entonces dice, y le dije, te quedarás conmigo muchos años, no te prostituirás, prostituirás, ni serás de otro hombre. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos años estarán los hijos de Israel sin rey y sin gobernante, ni sacrificios, ni piedras rituales, ni efod, ni ídolos domésticos. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey. Obviamente no está hablando de David literalmente, porque ya David había muerto hacía muchos siglos atrás. Está hablando de el descendiente de David. Nosotros sabemos que ese descendiente de David es su hijo Yeshua. Y hay que ver algo aquí, lo que yo había dicho desde unas clases atrás, y es que la doctrina central de las escrituras hebreas es el misterio del Mesías o del Mashiach enviado por el Eterno para rescatar el Goel y al que ese Mesías tenía que rescatar. En este caso, las dos casas, especialmente la casa de Efraín, especialmente. Y dice, temblando acudirán a Yahweh y a su bondad en los días, ahora,
No, los días postreros. Mire lo que está haciendo el Eterno. Siguiendo el estudio en el capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 6. Eventualmente usted, si quiere, lee los versos anteriores, pero para ir adelantando quiero que vayamos al verso 6. Dice, mi pueblo, y noten esta es una frase que la conocen mucho. Muchos utilizan esta frase. Sí. Muchos. Esta es una de las frases más favoritas de muchos religiosos. Y dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero hasta ahí quedan. Hasta ahí quedan. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y hasta ahí. Y después el resto lo cortan. Pero miren lo que dice. Hablando de las 10 tribus. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Pero por qué? Porque tú, o sea, mi pueblo, ese pueblo, las 10 tribus, has rechazado el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio. ¿Y qué dice? Y porque te has olvidado de qué? De la Torá, de la ley de tu Elohim. Yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué es que no citan todo esto? Y esto es el resultado, o sea, en este caso, el que el Eterno haya echado a la descendencia de Israel es el resultado de esto, de no obedecer la Torá. Pero tristemente, la religión tradicional solamente toman la partecita que le gusta. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, haciendo creer que ese conocimiento es lo que ellos están enseñando, más no esto que está hablando aquí, que es la Torá, la instrucción. Miren lo triste que es y lo peligroso que es el recortar las escrituras como yo quiero. Y no tengo pendiente el contexto para formar mi propia doctrina. Siguiendo la lectura, vamos a ir al 7. Miren lo que dice. Cuando más se acrecentaron, más pecaron, o sea, más desobedecieron la Torá contra mí. Por tanto, yo cambiaré su gloria en afrenta. Comen las ofrendas por el pecado de mi pueblo y apetecen su iniquidad, su maldad. Como es el pueblo, así es el sacerdote. Los castigaré por sus caminos. Le pagaré conforme a sus obras. Ellos comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, pero no se multiplicarán, porque dejaron de escuchar a Yahweh, o sea, sus mandamientos. Y si saltamos al 16, por razones del tiempo, mire lo que dice. Porque Israel, hablando de las 10 tribus, recuerde, la casa de Efraín, porque Israel es obstinado. Imagínense, lo compara con un animal, si se dan cuenta. Dice, como una vaca obstinada, mírelo, los apacentará Yahweh, ahora como un cordero en un lugar espacioso. Mire cómo es que el Eterno está tratando ya a Israel. Y vamos a ir al capítulo 6. Usted leerá, como estoy diciendo, eventualmente los demás pasajes. Y el capítulo siguiente, que es el 5. O cuando nos toque el momento de estudiar Osía o Oseas, lo vamos a hacer más detenidamente, pero por razones del estudio y del tiempo, vamos a ir al capítulo 6. Mire lo que dice desde el verso 1. Y aquí empieza la promesa que él había dicho en el capítulo 2, la restauración de Israel. Mire lo que dice. Vengan y volvámonos a Yahweh, porque él arrebató, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará. Y esto suena la historia, vuelvo a repetir, que se encuentra en los libros nazarenos, llamada o titulada El Hijo Pródigo. Cuando entra en razón y dice, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Mire esto. Él nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él.
O sea, presten atención. Esto es una promesa de la restauración. Recuerden de que esto lo voy a decir rápidamente, lo vamos a estudiar eventualmente, pero 2 días o un día, según las escrituras, es 1000 años. Para el Eterno, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, proféticamente se puede decir que él iba a restaurar a esa descendencia en ese tiempo, en ese transcurso de tiempo de 2000 años que ha venido pasando desde que Yeshua murió y resucitó. ¿Cuántos años han pasado desde que Yeshua murió y resucitó? Casi 2000 años. Casi 2000 años. ¿Y qué pasa? Que en el tercer día nos va a levantar. O sea, nuestro cuerpo se va a transformar. Vamos a ser transformados. Esa es la interpretación que yo puedo ver desde aquí. Pueden haber otras interpretaciones, pero esta es la interpretación que yo puedo ver más cercana. Y dice, conozcamos y persistamos en conocer a Yahweh. Segura como el alba será su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía regará la tierra. Entonces, la restauración es obviamente por la madrugada del tercer día. O sea, como ya había dicho, un día para el Eterno es 1000 años y 1000 años es un día. Ya casi han pasado 2000 años. La pregunta que tenemos que hacernos todavía es, ¿dónde está Israel? O por lo menos esas 10 tribus, ¿dónde están? ¿Dónde está el Israel del norte hasta el día de hoy? ¿Dónde están los hijos de Efraín? Como ya habíamos empezado en el estudio de este profeta, Israel se mezclaría ya para ese momento con las naciones y los pueblos paganos. Y para ello yo quiero que vayamos en este mismo profeta, Oseas, capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 8. Mire lo que dice aquí este profeta, que es lo que estamos hablando, que dice, Efraín se mezcla con los pueblos. Efraín está mezclado entre las naciones. ¿Dónde está Israel entonces? Mezclados entre las naciones. Y recuerde, Jezreel, están sembrados entre las naciones hasta el día que llegue la cosecha. Dice, Efraín es como una torta a la cual no se le ha dado vuelta. Verso 11, para que vayamos adelantando. Mire cómo el Eterno lo compara como animal. Efraín, recuerde que Efraín es la casa de Efraín, las 10 tribus, la casa de Israel, que es lo mismo. Efraín ha sido como una paloma, incauto o incauta y sin entendimiento, llamando a Egipto y acudiendo a Asiria. A Ashur, exactamente. Y si vamos al capítulo 8, vamos a ir entendiendo un poquito más, desde el verso 1. Dice, lleva la corneta a tus labios, viene como un águila contra la casa de Yahweh, porque quebrantaron mi pacto. Mire que aquí la objeción del Eterno es haber quebrantado su pacto, los mandamientos. Se rebelaron contra mi Torá. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día se nos está enseñando, o por lo menos se le está enseñando a la mayoría de la población en la cristiandad, que de hecho, cristiandad apóstata, disculpen, pero en la realidad, está enseñando que ya no hay que obedecer al Eterno, que haga lo que usted quiera, lo único, crea en Jesús como Dios y de los 10. No importa. ¿Qué dice? El Eterno
desechó a toda una nación, casi toda una nación, por no obedecer. Y dice, Israel clamará a mí. En el futuro, Elohim mío, Elohei, te conocemos. Israel, o sea, las 10 tribus, ha rechazado el bien. Mire cómo el Eterno, en este caso, pone en paralelo el bien o el hacer el bien con la obediencia a la Torá. O sea que una persona que obedece la Torá, ¿qué está haciendo? El bien. Por ende, una persona que hace el mal es porque no está obedeciendo la Torá. Y que dice, el enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no de parte mía. Constituyeron gobernantes, pero yo no tuve parte en ello. Con plata, con su plata y su oro se hicieron ídolos, deidades para su propia destrucción. Vamos a el verso 8 y vemos cómo es que esto se está poniendo. Dice, Israel será tragado. Pronto ellos serán entre las naciones como un objeto que nadie aprecia. O sea, esa descendencia entre las naciones iban a ser don nadies. Iban a ser personas que de hecho iban a trabajar como siervos. Porque subirán a Asiria. Efraín, mire cómo dice, presten atención porque aquí también está una clave de lo que vamos a leer en los escritos nazarenos. Por favor, marquen esto. Efraín será como un asno montés solitario. Efraín será como un asno montés. ¿Quién se acuerda lo que estudiamos? Que de hecho yo les dije a ustedes que marcaran en el libro de Shemot, capítulo 13, acerca de una profecía extraña con relación al asno. ¿Se acuerdan lo que les dije en Shemot, capítulo 13, verso 13, que marcaran que hay una profecía extraña que dice que a la descendencia del asno la redimirás con un cordero? Y si no, pártele la nuca. O sea, mátalo partiéndole la nuca, el cuello, mátalo. Mátalo. Y ya, no dice más nada. ¿Por qué? Así que marquen eso y recuerden Shemot o Éxodo capítulo 13, verso 13. Porque eventualmente lo vamos a relacionar con eso que pasó en la historia de los libros nazarenos. Porque va a haber un cumplimiento de eso cuando lleguemos hasta allá. Miren cómo se está uniendo todo. Efraín, la casa de Israel, las 10 tribus se iban a convertir en un asno. Y que tenía que ser redimida, como dice el libro de Shemot Shemot o Éxodo, capítulo 13, verso 13 en adelante, tendría que ser redimida por un cordero. Y vamos a ver quién fue ese cordero. ¿Y qué más dice? Efraín será un asno montés solitario. Y vamos a seguir leyendo el 10. Han comprado amores, pero aunque los compren entre las naciones, ahora los reuniré y empezarán a menguar bajo la carga de un rey muy poderoso. Porque Efraín multiplicó altares para desobedecer o pecar. Para pecado le han sido los altares. Yo escribí para él las grandezas de mi ley. Mire, el Eterno se les dio a ellos. Y aquí viene algo que yo había dicho, no lo voy a expandir mucho, pero voy a repetirlo. El Eterno nos da la ley a nosotros, no para él, a nosotros porque nos va a servir a nosotros. ¿Y qué dice?
pero han sido tenidas como cosas extrañas. ¿Por qué? Porque Israel, además que en el momento antes de que ellos fueran despatriados, ya estaban desechando la ley, eventualmente la ley para ellos les iba a sonar cosa extraña. Oh, no, la ley, la Torá, no, Torá no quiero saber, ni sé qué es eso, ni estoy interesado de eso. No estoy interesado en nada que tenga que ver con la Torá o la ley. No estoy para nada interesado. De hecho, ya Israel gentilizado no estimarían la Torá. Y por ende, obviamente, hoy en día, más que todo, la tienen como cosa extraña y desecharían la Torá, incluyendo hasta el punto de comer cosas inmundas, cosas que el Eterno manda no comer. ¿Qué dice? Dice, porque Efraín multiplicó altares para pecado, le han sido los altares, yo escribí para él la grandeza de mi ley, pero han sido tenidas como cosas extrañas. A ellas les gustan ofrecer sacrificios, sacrifican y comen carne, pero Yahweh no los acepta. Ahora se acordará de su maldad y los castigará por sus pecados. Volverán a Egipto. Recuerde que Egipto es un tipo de mundo, del mundo. Ahora vamos al capítulo siguiente. Recuerde, Egipto es tipo del mundo. Y esto porque el Eterno anunciando que Efraín, la casa de Efraín o de Israel, se iba a ir al mundo, o sea, entre las naciones. No se iba a acordar del Eterno más. Y mire lo que dice en el verso 3. No habitarán, hablando de Israel, las 10 tribus, la casa de Israel, la casa de Efraín, no habitarán más en la tierra de Yahweh, sino que Efraín volverá a Egipto, o sea, al mundo, y en Asiria comerán, ¿qué dice? Comida inmunda o alimento inmundo. O más bien, la traducción vendría a ser comida inmunda. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día muchos de los descendientes de Efraín? Comiendo comida inmunda. Hay que ser realista. Comiendo carnitas de cerdo, ratas, culebras, camarones, etcétera. Y la lista es grande. Como si eso realmente fuera algo buenísimo. Y hoy en día dicen, no, eso no me causa nada. Al contrario, ya con Jesús todos los alimentos son limpios. Cuando aquí la profecía es clara. La casa de Efraín volvería como un animal hasta el punto de comer cosas inmundas. Cosas inmundas. A lo que el libro de Vayikra y Levítico, capítulo 11, si usted lo quiere marcar y leer, habla acerca de qué alimento el Eterno mandó. ¿Se acuerdan? Y si seguimos leyendo, ahí mismo en ese capítulo, vamos a leer en el verso 9. Vamos a ir al verso 9. Dice, profundizaron su corrupción como en los días de Gabá. Ahora se acordará Elohim de su iniquidad y castigará su pecado. 10. Como a uvas en el desierto hallé Israel, como el fruto temprano de una higuera primaveriza, vi a sus padres. Pero ellos acudieron a Baal de Peor, se consagraron a la vergüenza y se volvieron tan detestables como aquellos que les apasionaba. Mire cómo es que esta gente se empezó ya a olvidar de su ascendencia. Y en el verso 14 vuelve a repetir lo que estábamos diciendo anteriormente, que dice 14, dales, oh Yahweh, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos resecos. Vamos a ir a el capítulo siguiente. Capítulo 10. Y vamos a leer
el verso 11. Dice, Efraín era como una vaquilla, mire, todavía lo sigue comparando como un animal, domada a la que le gusta trillar. Yo puse yugo de bondad sobre su cuello. Yo haré llevar el yugo de Efraín, Yehudá arará y Jacob abrirá los surcos del campo. Vamos a ir al capítulo 11. Porque en el capítulo 11 vuelve a recordar el Eterno que aún así el Eterno no iba a abandonar a Israel. Y vamos a leer desde el verso 8. Mire lo que dice. Mire lo hermoso que es el Eterno, para que se den cuenta que el Eterno no se ha olvidado de Israel, de las 10 tribus. Dice, ¿cómo he de dejarte, oh Efraín? Mire, aquellos que insisten que el Eterno se deshizo de Israel, llévenlo aquí, díganle, no digas eso, mire lo amoroso que es nuestro Padre. Dice, ¿cómo he de dejarte? Y mire, si usted va al hebreo y analiza esa frase, usted se va a dar cuenta que la expresión es de amor, de ternura. ¿Cómo he de dejarte, Efraín, si eres mi hijo? ¿Cómo he de entregarte, oh Israel? ¿Cómo podré hacerte a Atma o ponerte como a Seboim? O sea, aunque tú seas lo más malo, eres mi hijo. Sí, te voy a castigar porque necesitas ser castigado, necesitas ser disciplinado, pero no te puedo destruir, no te puedo dejar absolutamente. ¿Qué dice? Mi corazón se revuelve dentro de mí. Mire lo que dice el Eterno. Mire eso, mi corazón se revuelve dentro de mí. Se inflama mi compasión. Mire el amor del Padre. ¿Cómo es que podemos decir, o esta doctrina de reemplazo, decir que el Eterno olvidó completamente a Israel? Cuando mire lo que está diciendo. Dice, no ejecutaré el furor de mi ira. No volveré para destruir a Efraín, porque soy Elohim y no hombre. Yo soy el santo en medio de ti y no vendré contra la ciudad. Mas dice, caminarán en pos de Yahweh. Él rugirá como león. Sí, rugirá, y del occidente los hijos acudirán temblando. O sea, llamará a esos de Egipto, o sea, del mundo. Acudirán temblando como pájaros y como palomas de la tierra de Asiria. Yo los haré habitar en su casa, en sus casas, dice Yahweh. O sea, va a haber un día en que el Eterno los va a traer. Y en el verso 12 dice, Efraín me ha rodeado con mentira y la casa de Israel con engaño. Yehudá todavía divaga, o sea, Yehudá todavía anda ahí, más o menos, pero con Elohim para con el santo quien es fiel. ¿Qué tal? ¿Acaso el Eterno se ha olvidado de Israel? No. ¿Acaso Israel ya quedó en el olvido para el Eterno? No. Israel todavía hace suspirar al Eterno, la descendencia de Israel que somos nosotros. Por eso mandó, y ese es el misterio del Goel, ese es el misterio del Mashiach, en este caso sacerdote, que el Eterno tenía que mandar para rescatar a esa descendencia. Vamos a ir al capítulo 12 y veremos un poco más de esto. Vamos a ir al verso 8 en adelante. Dice, y dijo Efraín, ciertamente yo me he enriquecido, he hallado riquezas para mí, pero todos sus esfuerzos no serán suficientes para borrar el pecado que ha cometido. O sea, Efraín cree que se va a justificar con lo que puede hacer, con su fuerza. Pero dice en el 9, sin embargo, desde la tierra de Egipto, yo soy Yahweh, tu Elohim. Aún te haré habitar en tiendas como en los días de la fiesta. O sea, hablando de cabaña. Yo he hablado a los profetas y he multiplicado la profecía por medio de los profetas. He puesto parábolas.
Así el Eterno le empieza a hablar a Efraín. Y vamos al capítulo siguiente. Porque todo esto se va a ver reflejado en los libros nazarenos. Y vamos a ir al capítulo 13 en el verso 14. Dice, mire lo que dice. Los redimiré del poder del Seol. Hablando de Israel, que los va a rescatar. Los rescataré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu espina? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión se ha ocultado en mis ojos. Y este pasaje es un pasaje que iba a utilizar un maestro en los tiempos de los escritos nazarenos. ¿Dónde está tu muerte, tu aguijón? Y esto se está refiriendo al pueblo de Israel, que el Eterno iba a tener compasión para rescatarlo. Usted lo puede leer completamente eventualmente, pero márquelo porque lo vamos a tocar en los escritos nazarenos y usted va a darse cuenta que estas profecías que están dedicadas a las 10 tribus, Pablo la aplica a creyentes de origen gentil, de origen de las naciones. Entonces, ¿quiénes son esos de origen gentil que Pablo está hablando? Los vamos a seguir descubriendo. Pero vamos a ir al capítulo siguiente, el 14, para ir adelantando. Mire lo que dice. Desde el verso 1. Vuelve, oh Israel, a Yahweh tu Elohim, porque tu desobediencia, tu pecado has caído. Por tu pecado, tu desobediencia has caído. Tomen con ustedes estas palabras y vuelvan a Yahweh. Y recuerden, la expresión volver viene de la raíz shub, que quiere decir arrepiéntense. Y eso es algo que vamos a hablar eventualmente. Arrepentirse no es, tristemente la palabra arrepentirse no da el significado correcto. A veces arrepentirse no da el entendimiento que debe ser. Arrepentirse en el pensamiento hebreo es volverse al Eterno, que viene de la raíz shub, volverse a la obediencia al Eterno. Y dice, vuélvanse a Yahweh, díganle, quita toda la iniquidad. Iniquidad es estar desobedeciendo la Torá. Acéptanos con benevolencia. Te ofreceremos el fruto de nuestros labios. No nos librará Siria. No montaremos sobre caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Elohim nuestro, o Dios es nuestro. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Ya para ir cerrando, vemos aquí cómo la descendencia de Israel se volverá en obediencia a la Torá al Eterno. Mire lo que dice en el verso 9. ¿Quién es sabio para entender estas cosas y prudente para que las conozca? Ciertamente los caminos, el derech de Yahweh, son rectos y los justos andarán por ellos. Pero mire lo que dice, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Y está hablando en el contexto de la casa de Israel, no del mundo, sino de aquellos que son descendientes de Israel, pero no quieren volverse, quieren mantenerse en su religión tradicional, en su pecado, en su desobediencia. El Eterno aquí nos ha mostrado de cómo es que él desecha a Israel, pero no por mucho tiempo, pero que su descendencia la iba a traer. Tristemente, mucha de esa descendencia, por estar cómoda en las religiones que ellos abrazarían, no iban a querer volver a obedecer al Eterno en sus mandamientos, sino que iban a estar andando todavía en sus propios deseos. Y hasta aquí dejo el estudio de esta parte.